Saludos nuevamente, estimados participantes, espero se encuentren muy bien. En esta segunda clase sincrónica vamos a ver lo que es el contenido de la primera unidad de nuestra capacitación de introducción a Microsoft Access por el Infotep virtual. Les voy a compartir pantalla para que demos un recorrido por el contenido de la misma. Acá estamos. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, se puede ver. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí tenemos lo que es el contenido de la unidad 24, que vamos a ver ahora. Bien, lo que tenemos en esta unidad son los conceptos básicos de base de datos y Access. Aquí tenemos, como ya es costumbre, lo que es la instrucción de la unidad 24. Vamos a abrirla para que puedan visualizar. Aquí se muestra brevemente lo que es un contenido introductorio de lo que vamos a ver, pues lo que vamos a estar viendo en esta unidad, lo que es la interfaz gráfica de Access, lo que son conceptos básicos, entre otras cosas. Vamos a ver también lo que es el foro de la unidad, donde estaremos compartiendo como pueden ver, ustedes lo leen detenidamente y lo van desarrollando. Recuerden que para estos foros deben de compartir, por lo menos aportarle a 2 comentarios de sus compañeros. También tenemos lo que es el foro de avisos de la unidad. Ya saben que acá se publican noticias de interés o relevancia. Tenemos lo que es la guía de la unidad 24. Vamos a ver si la vemos brevemente. Ahí la tienen. Recuerden leerla detenidamente, con tiempo, para que puedan realizar sus actividades. Ustedes la ven con tiempo. Está el foro de discusión de la unidad, el cual tiene una valoración. Ahí está el foro de la unidad. Deben desarrollar estas preguntas y comentarle al menos a 2 de sus compañeros una vez desarrollen sus respuestas. Si se confunden, este es el foro de la unidad en sí y este es el foro de dudas de la unidad. Este es por si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. Este no tiene ninguna valoración, pero este sí tiene una valoración, la cual pueden ver en lo que es el cronograma de actividades de esta unidad. Vamos a abrir el cronograma para que lo tengan presente. Recuerden que acá tenemos el cronograma, foro de discusión de unidad con un valor de 10 puntos. También tendremos lo que es el hilo conductor con un valor de 10 puntos también. El foro de hilo conductor es para que ustedes me expresen cuáles fueron sus experiencias con la semana de ambientación y qué les pareció la plataforma. Si tienen algún inconveniente, alguna duda o cualquier detalle, lo comentan acá en el foro de hilo conductor. Una breve introducción de su primer vistazo en la plataforma. También tenemos lo que es la tarea 1 de la unidad con un valor de 25 puntos, tarea 2 de la unidad con un valor también de 25 puntos y una evaluación de la unidad. Vamos a continuar en el curso, a ver qué otra cosa podemos ver. Entonces, lo paré ahí.
Bien, entonces tenemos acá también lo que es la tarea de unidad, tarea 1, y acá debajo la tarea 2 de la unidad. Más abajo tenemos lo que es la evaluación de la unidad. Vamos a ver brevemente lo que es la tarea 1 de la unidad. En esta tenemos una primera parte donde deben describir o desarrollar los conceptos de tablas, base de datos, registros, campos, relaciones. Una segunda parte del manejo de la interfaz de Access. Y una tercera parte ya de lo que es la creación de nuevas bases de datos. Bien, vamos a ver esto brevemente en una diapositiva para que les quede más claro. Aquí está, introducción a Microsoft Access, unidad 24. Bien, en primer lugar, ¿qué es Access? Sabemos que Access es una herramienta, un software de gestión de base de datos, el cual está incluido en el paquete de Microsoft Office. Este tiene una interfaz intuitiva de herramienta de diseño de formularios y reportes. Utiliza lo que es lenguaje SQL y programación VBA o Visual Basic para aplicaciones. Contiene también lo que es seguridad y permiso de acceso, integración con otras aplicaciones del Microsoft Office, y se utiliza para pequeños y medianos proyectos. Bien, ya sabemos que Access es un gestor de base de datos, pero ¿qué es una base de datos? Una base de datos viene siendo un conjunto organizado de datos almacenados de manera eficiente. Acá tenemos una imagen con una breve representación gráfica de lo que sería una base de datos que contiene una tabla de clientes, una tabla de órdenes y una tabla de libros. Esta sería una base de datos para una librería. Más adelante vamos a ver más detalles sobre esto. Las tablas de Access son estructuras de base de datos que almacenan datos en filas y columnas, organizando la información de manera estructurada. En estos ejemplos que tenemos acá podemos ver que las columnas son las que están organizadas verticalmente, como por ejemplo acá podemos ver lo que es el ID, la columna que identifica el número del cliente, un campo nombre, que es la columna donde se almacena el nombre del cliente, y un campo correo donde se almacenan los correos electrónicos del cliente. Luego tenemos las filas que están numeradas. Bien. Registros. Los registros son los datos que se encuentran en una fila de una tabla en la base de datos. Por ejemplo, todo lo que está organizado de forma horizontal son registros. Acá vemos que tenemos en la fila 25 un registro, la 19, la 29, el 9, el registro 15, el registro 14, el registro 30, el registro 24, etc. Los campos son el nombre que tienen las columnas y registros los nombres de las filas. Tipos de campos. Una vez que tenemos un campo, por ejemplo un campo para almacenar el nombre de un cliente, este debe ser un campo de tipo texto corto, ya que no lleva mucha información. Pero ese tipo puede ser numérico, puede ser un campo de fecha, un campo de moneda, un campo de numeración que vaya auto incrementando, un campo sí o no o campo booleano, solamente acepta verdadero o falso, sí o no, lo que viene siendo encendido o apagado. También tenemos lo que son hipervínculos y datos adjuntos para subir objetos PDF, imágenes, etcétera, entre otros. Continuamos con lo que son las relaciones. Las relaciones son la forma que tenemos para relacionar una tabla con otra.
Esto se hace teniendo un campo. Por ejemplo, aquí en la tabla cliente tenemos el cliente ID, que es el identificador único del cliente. Y debemos tener ese mismo identificador en la tabla de órdenes para poder relacionar ambas tablas. Lo que quiere decir que un cliente puede tener varias órdenes. Y en el campo órdenes también, en la tabla órdenes tenemos un campo libro ID que a su vez se relaciona con la tabla de libros por el libro ID. Lo que quiere decir que un cliente puede tener varias órdenes y una orden puede tener varios libros. Acá tenemos lo que es la interfaz gráfica de Access. Vemos lo que es la cinta de opciones, botón minimizar, maximizar, cerrar, botón ayuda, área de trabajo, panel de navegación, herramientas de acceso rápido, barra de estado, etc. Luego continuamos con lo que son los formularios. Los formularios son una representación gráfica para visualizar, modificar e insertar datos en nuestras tablas. Esto acá tiene una interfaz gráfica amigable al usuario como un sistema para insertar los datos. Acá tenemos otros ejemplos de lo que pueden ser formularios o diferentes estilos que podemos aplicar. Luego tenemos lo que son los informes. Los informes son documentos válidos para la impresión o documentos amigables y visibles de forma agradable para el usuario, el cual muestra información almacenada en la base de datos, pero de una forma más agradable a la vista del usuario. También tenemos lo que son las relaciones. Ya sabemos que si tenemos dos tablas, por ejemplo, ambas tablas, si se deben relacionar, deben tener un campo en común que debe contener el mismo valor. Por ejemplo, el campo de cliente debe tener cliente, ID de cliente, y en el campo de pedidos, si tenemos pedidos relacionados a un cliente, debemos tener también el ID de cliente. En ambas tablas debemos tener el mismo valor y luego relacionar estas dos, y de esta manera podemos saber cuáles son los pedidos relacionados al cliente en cuestión o viceversa. Las consultas. Las consultas en Access son formas que tenemos para seleccionar datos específicos, actualizar datos, insertar datos en una base de datos o incluso eliminar registros. Esta es una forma de hacerlo de forma gráfica con esta herramienta. Por ejemplo, acá podemos ver que queremos visualizar lo que es el apellido, la dirección, la ciudad, el estado, el código postal de la tabla de clientes, que la vemos aquí abajo, y la categoría de la tabla libros, que vemos acá, libros y clientes. Entonces estamos haciendo una consulta para visualizar los datos de dos tablas específicas. Este cotejito representa los datos que deben ser mostrados, y tecnología en el campo O quiere decir que vamos a visualizar los datos que cumplan con el criterio en el campo categoría que sea de tecnología. Es decir, vamos a ver en el resultado todos los clientes que han solicitado libros de la categoría de tecnología. Otra forma de hacer consultas es mediante código SQL. Aquí tenemos un select que es para mostrar información. Este select nos trae todos los registros del campo empleados, donde los años de labor del empleado sean mayores o igual a 5 años. Un campo update que es para cambiar el valor de un registro. Por ejemplo, este nos dice que va a utilizar la tabla usuarios, colocando en el campo nombre el nombre que nosotros especifiquemos acá. Va a cambiar también lo que es el correo por el que especifiquemos acá.
siempre y cuando el usuario tenga el ID 1, o sea, el código del usuario identificado en la tabla. El campo, la consulta insert para insertar un registro en base de datos. En este caso vamos a hacer un registro en la tabla de productos con los siguientes valores descritos acá debajo. También tenemos lo que es el delete, el cual elimina o remueve registros de la tabla de usuarios siempre y cuando el usuario sea igual a 1. Continuamos con lo que son las macros. Las macros son una serie de acciones predefinidas que se automatizan para realizar tareas repetitivas en forma secuencial y con un solo clic. Es decir, podemos agregar un registro que al mismo tiempo se debe mostrar en pantalla y se debe enviar a imprimir. Serían 3 acciones que estaríamos realizando con un solo clic. Para eso se realizan las macros. Luego tenemos lo que es VBA, que es código de programación o Visual Basic for Application, el cual se realiza para realizar comandos en un lenguaje de programación que solamente puede ser utilizado dentro de los paquetes de los programas del paquete de oficina de Office, como pueden ser Word, Excel y Access. En este caso, este código de ejemplo nos indica que al hacer clic en el botón que se llama Command Button 1, se va a almacenar lo que es la fecha actual y la hora actual de cuando se presionó el botón. Esto se almacena en unas variables que son como contenedores o cajitas que luego podremos mostrar en un formulario, un informe, reporte, etc. Manos a la obra con Access. Para iniciar las prácticas en Access debemos seguir estos pasos. Lo primero que debemos hacer es crear una nueva base de datos. Abrimos el Microsoft Access, damos a nuevo, luego base de datos en blanco y crear. Una vez creada una base de datos, lo primero que debemos hacer es crear una tabla. Entonces vamos al menú crear, tabla, y colocamos lo que son los nombres o campos que necesitamos en nuestra tabla. Una vez creados, seleccionamos cuál sería el campo clave o clave primaria de la misma y le damos en confirmar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, si no hay preguntas, entonces continuamos. Muchas gracias por haber estado aquí. Entonces, ya con lo que hemos visto en esta presentación, ya ustedes tienen el contenido necesario para poder realizar sus actividades de esta unidad. Pero, claro, deberán también leer lo que es el contenido que tenemos en la guía de esta unidad. Muchas gracias por haber estado aquí y nos vemos en una próxima entrega. Si no hay preguntas. Bien, si no hay preguntas, quede muy